Ya, ya quiso. No sé, no los estoy viendo. Ahorita les pongo atención. Espérenme. Primero déjenme ver si esta porquería ya quiso. ¿De qué me sirve aventarme una gran introducción, inventar madres y empezar con toda mi negatividad sobre el mundo si nadie me está viendo y si a la hora de la hora nada más me doy cuenta que estoy hablando yo solo? Que no es que cuando esté en video precisamente hable con alguien, ¿verdad? Que por cierto, salud, buenas noches. Empezamos con la plática ebria del día de hoy. Me encuentro hasta la madre de cansado y además estoy sufriendo del gusto y del deleite de la imitación en el tono del canto de las cacatúas y las ballenas de mi querida comunidad y vecinos, principalmente féminas, que creen que cantar a Selena a estas horas de la noche y en un tono garrasposo es de interés para el resto de la comunidad. Espero que me estén escuchando. Pero bueno, entonces decía yo que salud. Y pues deseándoles que ojalá hubieran tenido bonita semana, ojalá les fuera productiva, por lo menos más que a mí, que hubieran podido realizar uno que otro deseo, vencer uno que otro miedo y además tener la oportunidad de ver a sus enemigos sufrir y de que ustedes pudieran proporcionar y administrar los analgésicos. Ahorita que ya nos estamos viendo viejos, y lo digo porque ya me estoy marcando, ya traigo ojos de mapache y ya la vida hoy me pesa, hoy no estoy de muy buen humor. Pero lo prometido es deuda y yo jamás he faltado a una clase a la cual haya dicho que iba a asistir. Así que, pues, henos aquí, listos y dispuestos a empezar con el tema que habíamos dicho la vez pasada. En realidad les digo que somos una pequeña comunidad, pero me da gusto que seamos una comunidad constante. Espero que de alguna manera estas pláticas irreverentes les gusten. Hubo un tema que causó mucho debate, que no me lo escribieron, esta vez fue de personas que me fui encontrando y con las que fui hablando en la semana, que fue lo del tema del aborto. Y creo que le voy a dedicar un video exclusivamente a eso. Ya sabía que iba a causar roña y de hecho por eso lo escupí tan venenosamente. Le vamos a dedicar luego un tiempo porque no está tan complicado ni es tan fatídico como me lo quisieron hacer ver, ni tampoco entendieron el total del concepto que yo quería dar a entender, porque pues es normal, tampoco lo di completamente. Pero el día de hoy quedamos de hablar de, bajo encargo, por cierto, del tema de lo normal o la normalidad, y lo pongo entre comillas porque carajo, es un tema completamente ambiguo. Pero bueno, alguien tiene que tratar de él y por qué no yo. No es que otras personas no lo hubieran intentado antes, pero normalmente nada más es una embarradita de pan así por encima sobre el tema. Y yo quiero profundizar en él y podemos tratarlo de manera muy somera. Yo quiero tratarlo de una manera un poquito más seria si es que yo soy capaz de tratar seriamente cualquiera de estos temas. Si tienen preguntas, si tienen comentarios, por favor váyanlos escribiendo. A todos les mando un saludo y un beso enorme a los que vayan llegando. Déjenme ver y déjenme agregar, porque a ver, alguien aquí nos quiere, ahí está. Entonces, pues bueno, estábamos hablando ¿de qué estaba yo hablando? No sé. Sí, de la normalidad, estaba yo hablando de la normalidad. Bueno, iba a empezar a hablar de la normalidad. El punto es que si tienen alguna duda o algún comentario, por favor pónganlo, váyanlo escribiendo y vamos tratando el tema. Mientras me voy a aventar mi speech y la primera disertación, si ustedes quieren, poco profesional, pero espero que sea por lo menos entretenida. Que el chiste no es entretener, pero esperemos que por lo menos sea eso. Fíjense que hablando sobre la normalidad, o lo que es normal, podría yo tratarlo de una manera como más enfocada. Y cuando me refiero a una manera más enfocada, me refiero a una manera profesional. Por profesional me refiero a que pudiera tratarlo meramente en base a la lingüística o en base a la lógica, que es al área a la que pertenece, y a la estadística, que es parte a lo que también pertenece lo que normal significa. Agarré y como por mera ociosidad agarré un servidor, escribí la palabra normal y quería ver qué definiciones automáticamente es lo que obtiene la mayoría de las personas que no tienen ni jota idea de qué es esto. Y encontré dos cosas que fueron así como las primeras que voy a pasar a leer a continuación. Dice, normal, adjetivo, que sirve de norma o regla, es decir, normatividad,
y normalidad refiriéndose al aspecto legal o la regla o la estructura, ¿ah? Pone como ejemplo, la ciencia normal es la investigación basada firmemente en una o más realizaciones científicas que una comunidad científica particular reconoce durante cierto tiempo como fundamento para su práctica, es decir, como base. Está hablando de las reglas, está hablando de las normas. Cuando escuchan a un montón de políticos en las noticias de la mañana o reporteros en la mañana dando sus noticias y dicen las normas, a eso se refieren, a las reglas, a todos los fundamentos y las bases y las estructuras que dan lugar a o en las que se basa un cierto grupo normativo, ¿no? Que regula. Y de ahí viene una segunda que dice que se ajusta a cierta norma o característica habituales o corrientes. Me gustó la palabra corriente porque suena como a naco. Pero bueno, habituales o corrientes, sin exceder ni adolecer. Para los que sean medio analfabetas, adolecer significa estar carente de, es decir, que le falta, ¿vale? Utiliza un lenguaje normal, son ejemplos. Sin excesivos recursos lingüísticos, tiene una altura normal para su edad, etcétera, etcétera. Miren, este tipo de definiciones que no sirven para un carajo, para lo que la mayoría de las personas utilizan las palabras al día de hoy, porque pocas personas se ponen a investigar el origen y el significado de toda la verborrea lingüística que utilizan, es decir, de toda la mierda que van escupiendo cuando hablan, y utilizan las expresiones como papel de baño o en un contexto muy por encimita. Y luego te topas con este tipo de cosas en internet y se vuelve todavía más complicado. La normalidad, y no refiriéndome a la ley, sino a aquello que es un constante, es decir, que pertenece a un ambiente definido, que es común o repetitivo y mediblemente consecuente, es un estándar, le pertenece a la lógica y le pertenece principalmente a la estadística. ¿Por qué digo que la estadística define lo que es normal? Porque un suceso consecutivo o un suceso medible y comprensible, es donde entra la lógica, que se repite constantemente y que sucede bajo ciertas circunstancias que tienen un fundamento lógico, se transforma estadísticamente en un común, ¿sí? Entonces, ese común es lo que genera lo normal. En otras palabras, el coloquial, el englobe de lo que es constante y de lo que es mediblemente constante se transforma en normal, ¿vale? Pero estamos hablando que cuando las personas utilizan la palabra normal, no hablan de la estadística, ¿estamos de acuerdo? Porque para empezar yo creo que ni conocen la pinche palabra. Pero bueno, realmente normal se utiliza en la jerga popular, dije jerga, en la jerga popular se utiliza bajo otro concepto o bajo otro contexto. Pero vamos dándole lo profesional para que no digan nada más que soy un naco que viene a robarles un poquito de su tiempo, y especificando que la normatividad entonces es esta regla común. Estuve buscando más significados, quizás un poquito más profundos. Híjole, no busquen en Yahoo preguntas porque la gente contesta cada pendejada, donde es normal que contesten así. Pero encontré algo que se me hizo de alguna manera interesante. Déjenme ver si lo encuentro por aquí. Que dice, con origen en el término latino normalis. ¿Sí se han fijado que casi todos los términos latinos, y cuando uno estudia etimologías grecolatinas, sale uno con ese tipo de tonterías y de significados? No sé, si dices balón, es la etimología proveniente del balonis. Todo suena similar. Y no porque no sepa latín, sino porque siempre se me ha hecho gracioso. El concepto de normal se refiere a aquello que se encuentra en un estado al que se le considera como natural. Quiero hacer énfasis en eso, porque hasta ahorita que yo sepa, si ustedes tienen alguna otra excepción, háganmelo saber, no existe al día de hoy nada fuera del ambiente natural, es decir, fuera de la naturaleza. Que yo sepa, hasta el día a día no sale uno, y al menos en los años que tengo de vida y en los que la gente más grande que conozco, cercana a mí, no sale y encuentra algo fuera de la naturaleza. Casi todo está dentro de ella y de hecho todo está dentro de la naturaleza. Entonces, cuando hablamos de normalidad, que aquí, por ejemplo, habla de lo natural,
hace referencia al aspecto lógico. Si tiene un sentido racional, si tiene una acción y una reacción que sea comprensible, es normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque es razonable, se encuentra dentro de los aspectos naturales, dentro de los aspectos lógicos, pertenece a algo que no es místico, maravilloso y más allá de la razón y la conciencia. De hecho, en esa parte puede haber una pequeña falacia y puede haber un error de análisis, porque en realidad si algo sucede que para nosotros pueda ser anormal dentro del ambiente natural, no es que realmente lo sea. Quizás es simplemente poco común, o, que ese es en el mejor de los casos, o en el más común de los casos, no tenemos ni la más jota idea de por qué sucede. Y entonces, como no entendemos el qué, el por qué y el para qué, pasa a ser algo anormal. Entonces, hace referencia al estado natural. El término también, continuando, se refiere a lo que actúa como regla, canon o modelo, que era lo que comentábamos antes, es de la norma, esto es lo que debe ser, esto es lo que debemos de seguir, esto es hacia donde borreguilmente debemos de ir encaminando nuestra humanidad al matadero. Y a lo que se ajusta debido a su naturaleza a preceptos establecidos con antelación. Esto es el común, esto ya tiene que ver más con la sociedad. Pero bueno, sí les queda más o menos claro de lo que de manera muy general y de manera muy superficial se analiza normalmente como normalidad o lo que es normal. Ahora, entonces dijimos que haciendo un pequeño resumen, salud también, haciendo el pequeño resumen sería la normalidad. Entonces, el aspecto que pertenece a la estadística, analiza aquello que es constante y establece que aquello que es constante o que tiene una existencia o aparición o manifestación constante bajo un cierto grupo de patrones se vuelve normal. Luego, en el aspecto natural, hablando de la naturaleza, pues todo. ¿Por qué? Porque es todo aquello que pertenece a su ambiente natural. Esto lo pudiéramos reducir y encontrar excepciones, como por ejemplo un pez fuera del agua que estuviera nadando en el aire no sería natural porque está fuera de su ambiente, pero sería dentro de la naturaleza como englobe o como total. Entonces, de alguna manera puede ser anormal en lo pequeño y normal en lo mayor, y de ahí entra el aspecto de la lógica. Cuando vemos a este pez fuera del agua nadando en el aire, no nos explicamos por qué, no nos hace sentido y entonces se vuelve anormal. Si entendemos por qué sucede, entonces se vuelve normal, ¿sale? Son los tres aspectos: la estadística, la naturaleza y la lógica, la razón de fondo que tiene que ver. Pero eso suena muy bonito, eso suena muy profesional, eso suena como algo que yo no diría. Entonces, como yo no lo diría, voy a empezar con mis chingaderas y mis mamadas por el resto de la noche. La mayoría de las personas y macacos que andan por la existencia acompañándonos definen normal en base a su capacidad de comprensión, es decir, en base a la lógica y a lo que ellos consideran como racional, a lo que está previamente establecido por un grupo, otra vez mayormente conformado por más macacos, que establecen qué debe o qué no, en base a qué o en base a cómo o por qué. La normalidad, desde mi muy humilde, que no es nada humilde, punto de vista, no existe. Y hablo en el sentido humano, no en ninguno de los otros tres que acabo de mencionar, porque esos tres serían lo que las personas cultas utilizarían para hacer referencia a lo normal. Hablo del resto de las personas que andan por ahí, que utilizan la palabra normal como para definir lo que es correcto y lo que no lo es, cuando lo normal no tiene ni la más jota idea ni relación con lo que es correcto o con lo que no es. Lo normal no tiene que ver con la moral. Va a haber algunos que les dé el infarto, lo siento, pero la ética y la moral no tienen nada que ver con lo que es normal o no. Entiendo que lo normal es subjetivo. ¿Qué significa que sea subjetivo? Que no es algo que podamos tocar de una manera concreta y decir esto es definido. Es algo que tiene un montón de elementos que pueden escapársenos rápidamente. Entonces,
La normalidad, como la mayoría de las personas lo maneja, es este establecimiento de cómo debes de comportarte, cómo debes de vestir, qué debes de pensar, por qué lo debes de pensar, qué es lo correcto en la línea del pensamiento, qué es lo establecido socialmente en esa subjetividad como racional y qué es lo que debería de ser incluso asertivo, no solo lingüísticamente, sino actitudinalmente. Para otra vez la bola que no tenga un diccionario cerca. No solo en lo que dices, sino en lo que haces. Esto, ay cabrón, pinche gente. De por sí es complicado vivir en un mundo que no entiende de palabras. Y luego pasar ese mundo de palabras a la percepción de cada quien y su malentender de ellas. No, pues estamos jodidos. La normalidad no existe. Y si en dado caso fuéramos a decir que la normalidad tuviera algún tipo de patrón, no sería definido por la mayoría, sería definido por el individuo. Dentro del universo personal que cada quien tiene, la normalidad de sí mismo es lógica, es racional, no puede salirse de ahí. Todos sentimos, pensamos y hacemos porque tiene una causa. Que los demás no la entiendan es otra cosa, pero tiene una causa, es natural. Las tres anteriores que mencioné, las primeras, las profesionales, se oponen completamente a la normalidad que la mayoría de las personas usa y establece, muy convenientemente, como es costumbre. ¿Por qué no definir qué es normal? Aquello que nos es funcional o conveniente. Esta es la forma de pensar del político, del maestro, del amigo, de la pareja, del idiota, porque a final de cuentas está muy involucrado en... Y el último puede ser cualquiera de los anteriores o todos ellos. Es como la opción de todas las anteriores. Sí me doy a entender de lo difícil que es para alguien que se sale de la normatividad entrar. Ahora, esta definición de lo que es bueno y lo que no lo es, en base a lo que es normal y lo que no lo es, tiene un pequeño punto de fricción que a mí me gusta. Y me gusta mucho agarrarlo a la gente y embarrárselo en la jeta y decirle, mira, a ver si es cierto. Si la mayoría de las personas que caminan hoy por este planeta de 12 kilómetros de radio no es precisamente como que el ícono o la norma a seguir, refiriéndome al modelo a seguir de la inteligencia y la cultura, y ellos son, la gran mayoría, Facundo Cabral decía, no hay manera de cubrir semejante frente, y ellos son, por el bonche que son, los que van a definir la normalidad. No sé si pudiéramos ver a la normalidad como algo meramente positivo para aquellos que no estamos involucrados en. Además, la normalidad debería de definirse y verse desde aquellos que están afuera, no necesariamente de los que están adentro de, porque no logran tener mayor perspectiva. Andan muy callados, empiezan a escribir. Entonces, esta normalidad se vuelve una falacia completa. Se vuelve normal porque me conviene, ¿sí? Y ahora hablemoslo de la manera individual y el cómo lo tratan y cómo lo ven y cómo tocan el tema. No es normal que hagas esto, no es normal que pienses esto, no es normal que desarrolles o que quieras, no es normal lo que sientes, no es normal. ¿Por qué no es normal? Quiero que eso quede principalmente establecido con la lógica. Déjenme le bajo a esto porque tenía yo música y me está distrayendo porque yo estoy cantando en mi cabeza mientras platico. ¿Cómo algo que existe no es normal? ¿Alguien podría definir eso? Como algo que ya está presente, que es una manifestación y que puede ser vista o sentida en cualquiera de sus aspectos. Incluso una intención no es normal. ¿Cómo es que se sale de su ambiente? ¿Cómo es que no tiene lógica? ¿Cómo es que no es una estadística en base a lo que tú como persona, como individuo eres? Quizás socialmente pudiéramos poner una definición, porque no es normal que las mujeres maten a sus hijos, aunque existen sus debidas excepciones, y eso pudiéramos decir que es anormal. La estadística y el comportamiento común indican que las madres se preocupan, quieren, aman a sus hijos. No le han preguntado a muchas madres mexicanas, pero dejándolo en eso, esa sería la normalidad de la regla. Cuando a alguno se sale de ella, entonces podríamos decir que es anormal, ¿sí? En base a lo que ya dijimos.
Pero si hablamos del individuo, esa regla no aplica. Si hablamos de ti como persona, de ti como ser humano, todo en ti, siempre, todo el tiempo, bajo toda estructura, los psicólogos me van a odiar porque los voy a dejar sin chamba, es completamente normal. Como aquí en lo normal, seguramente en sus pequeñas cabezas de algodón y de feria, van a estar pensando en su Topilandia, creyendo que esa normalidad tiene que ver con lo moral, es decir, con lo que es correcto y con lo que no es correcto. Repítome a mí mismo, la normalidad no tiene nada que ver con lo que es correcto o no, sino con lo que tiene una razón y una lógica de fondo para estar ahí. Aquello que eres como individuo, aquí y en el cuerpo, en los brazos, es normal. En todo sentido, en todo momento, en todo lugar, a toda hora, y suena como a canción poética, pero en realidad es así. Es completamente normal, eres completamente normal todo el tiempo. Si tu normalidad sobresale del estándar, entonces es otro pedo. Pero hablando del individuo, lo normal siempre está ahí. No existe algo anormal. Aunque incluso tu comportamiento tenga un pequeño spike o una chispa o un movimiento que al cual no estés acostumbrado a reaccionar de esa forma, o a decirlo de esa manera, o a decir incluso eso, o a comportarte de tal o cual forma. Pero como tiene un fundamento, como algo te ha llevado ahí, porque el cerebro simplemente no sale y no descubre ideas nuevas de la noche a la mañana, a menos que esté enfermo, que ya sabemos que toda la parte biológica la dejamos fuera del esquema, entonces tiene una razón de ser, es lógico, está en tu naturaleza, y por estar en tu naturaleza y por tener un sentido lógico, se opone a la estadística de ti. 2 contra 1. Lo que sucede en ti es normal. ¡Yay! Ya hay escritos, déjenme ver. Veamos, vamos leyendo. Dice, hola Sensei, ¿qué onda? ¿Lo socialmente aceptable es considerado normal por las masas? Sí, es parte de lo que vengo explicando. No lo había leído, quizás ya lo había respondido. Este grupo de individuos, o la gran mayoría, definen lo que es normal, pero se entiende que la normalidad de las masas debe ser aplicable por las masas. Ponía yo el ejemplo de todas las mamás deben amar a sus hijos, o es más bien común que lo hagan. ¿Sale? No deben, es más bien común que así sea. Cuando alguna de estas se brinca a ese esquema y asesina a sus hijos mientras duermen, se vuelve alguien anormal o con un comportamiento anormal. Freud, por ejemplo, define esta patología o define como las personas normales aquellas que son socialmente sanas, es decir, que pueden convivir con el resto del ambiente y que son funcionales dentro de un aspecto social, a menos que tengan algún tipo de trastorno como una neurosis, por ejemplo, ¿no? Entonces, la normalidad establecida en ese sentido podemos tratarla así como normal o anormal. Pero si nosotros nos vamos al individuo, es decir, tomamos a esta madre loca, histérica y neurótica y la bajamos al plano del análisis como individuo, es decir, a través de sus ojos, a través de su mente y sus elementos físico, mental y emocional y lo que lo compone, vamos a descubrir que sus actos son lógicos, son normales, están en su naturaleza. Al estar así, se transforma en normal, es entendible. Cuando entonces hablamos con una persona y estamos escuchando sus problemas y estamos escuchando aquello que siente, no podemos decirle no es normal. No podemos decirle a alguien, no es normal lo que piensas, no es normal lo que sientes, porque literalmente estamos diciendo, no es natural quién eres, qué sientes, qué piensas y cómo lo manifiestas. Y eso es una aberración de la lógica, porque además no tiene ningún carajo sentido. Entonces, nosotros debemos de ir por la vida viendo la normalidad desde 2 perspectivas o desde 2 puntos. La norma social, que decía... Ay, ya se me trabó la garganta. La norma social, que es aquella que establece la gran mayoría, que si esta gran mayoría es una bola de pendejos, pues honestamente no creo que salirse de la normalidad sea tan malo.
y desde el aspecto personal, donde no existe un cuadro, un manejo donde podamos decir que la normalidad no existe. Todo dentro del individuo es normal. He dicho, se imprime, se escribe, pónganlo en alguno de sus libros sagrados o en todos. Fin de mi argumento, no tengo nada más que decir al respecto. Vamos por la vida tratando de encajar en un mundo que no está hecho para desarrollarse en lo normal, en lo común, en lo corriente, en lo constante. Las cosas más maravillosas suceden tanto en individuos como en sociedades, en el rompimiento y en el encontrar el camino correcto para llevar a una elevación tanto lo personal como lo social, en la desesquematización de lo normal, de todo aquello que desafía lo que es. Nadie puede esperar, pregunta, ¿quién dijo? Nadie puede esperar resultados diferentes si hace exactamente lo mismo. La normalidad es ese estándar. No existe una normalidad positiva y no existe una normalidad negativa. Debemos de quitarnos esas pendejadas de la cabeza de estar clasificando todo como esto es bueno, esto es malo. Parecemos señoras de barrio o de pueblo. No podemos estar clasificando nuestra existencia en base a lo que es normal por correcto o en base a lo que no es normal por incorrecto. Eso es una pendejada. Entonces, debemos de tener eso claro. Ya escribieron más y cerré mi página, pero ahorita lo leo. Entonces, sí me doy a entender. Sí les queda claro eso. No pueden ir por la vida diciendo es raro. No es raro. Un individuo no es raro a menos que estén hablando de un aspecto social común, para que no me vayan a estar chingando con eso. Entonces, por favor, métanselo en la cabeza. ¿En qué estaba yo? A ver, espérenme, es que se me fue mi página y ya no estoy leyendo sus comentarios. Acuérdense que en el cel no veo ni madres, además. Ya, listo. ¿En qué estaba yo? ¿Qué consecuencias tiene a alguien que se sale de la normalidad social? ¡Ja! Ser feliz, para empezar. Obviamente va a haber un desafío, obviamente va a haber un reto, obviamente va a haber un grupo de situaciones y contextos que van a generar una aberración porque lo normal trata de defenderse porque es la zona de confort de cómo funciona una sociedad y pensamos socialmente que entrar dentro de esas normas nos mantiene funcionando como sociedad. Ahí tienes a la bola de imbéciles que hablan sobre la familia natural, ahí tienes al grupo de personas que hablan sobre el derecho a la vida, o otros que hablan sobre la negatividad de la ley o sobre la imparcialidad de la ley y otras imbecilidades por el estilo. La realidad es que la normalidad social existe para mantener una especie de orden en esta utópica idea del orden, porque en realidad no existe así. A final de cuentas, lo social está compuesto por individuos. Entonces, hablar de lo normal en base a el común, pues está cañón. ¿A qué se va a enfrentar? A un grupo que va a tratar de mantener el orden y lo correcto y lo preestablecido como está. Así esto esté mal. Esa es la parte importante y donde hay que poner el dedo en la llaga y echarle sal. Cuando tú quieras desafiar para mejorar el ambiente que te rodea, vas a ser socialmente inaceptado hasta que llegue el punto donde seas socialmente admirado, marginado, muerto o aventado en la barranca de Huentitán. Pero, pues bueno, no se puede tener todo en esta vida. ¿Quieres ser único? ¿Quieres ser especial? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres tener una capacidad de identificación y de descubrir el universo que te rodea? Bienvenido al mundo de que te vas a tener que enfrentar a toda la sociedad y a lo que existe. Eso es como paso 1. ¿Qué piensa de estas consecuencias? Pues mira, las consecuencias en realidad no son problema. El problema son las personas que consideran estas consecuencias y quienes lo demeritan porque sus mentes son cerradas. Una mente cerrada tiene que ser cuadrática, tiene que ser establecida, tiene que acatarse a lo que es normal y a lo que está fijo. ¿Por qué? Porque no es capaz de pensar más allá. El ser único como persona en un aspecto más allá de lo biológico, tiene que ver con la capacidad que tienes de crearte, que es algo de lo que ya hablamos anteriormente, con la capacidad de transformar tu existencia y de llevarla un paso más adelante. ¿Esto le va a gustar al mundo? Claro que no. ¿Esto le va a gustar a la sociedad? Claro que no. Hablemos de cosas más pequeñas, un círculo de amigos. Si tú estás acostumbrado a comportarte de alguna manera, voy a hablar de algo que me ha pasado mucho últimamente.
prestar dinero. La gente se acostumbra a que lo normal sea que les prestes dinero cuando lo necesitan. Tu grupo de amigos, no es que andes por la vida como mecenas. Y de repente un día descubres que tu situación económica está de la chingada por andar yendo como Cristo, dándole a todos, nada más que tú no tienes el don de la multiplicación de los billetes y las monedas, y entonces caes en lo que normalmente conocemos como crisis económica, y no solo se te rompe la banca, sino el piso y el pantalón de paso, y decides, porque te cae en la conciencia, ya no prestar dinero, porque no estás en posibilidades, porque no es correcto, porque todo lo que le has prestado a un hijo de la chingada o a los hijos de la chingada no te lo han regresado. Entonces, obviamente, tienes una iluminación de conciencia y decides cambiar ese hábito tuyo. Hablemos del individuo, que era lo que les decía. ¿Es normal? Claro que es normal. ¿Por qué? Porque tiene ese trasfondo. Ahorita que yo ya lo expliqué, pues se les va a hacer racional, ¿no? Obviamente cuando lo vemos en otras personas no nos hace sentido porque no conocemos esa historia, pero es normal. Y entonces, para este grupo de parásitos sociales que son incapaces de autosostenerse económicamente y que andan dependiendo de los que sí podemos, cuando se los niegas y te sales de la norma y te sales de lo que ellos tenían como preestablecido, causa ruido, causa incomodidad, se ofenden las señoras y toda la sarta de personas a las cuales estaban acostumbradas a verte o a que respondieras de tal o cual manera. Les causa comezón en el yoyopo y en el tope yoyo porque no pueden procesarlo en base a lo que ellos tenían establecido. Ya no les conviene, entonces pasas a ser el villano. Y esto no solo sucede con los préstamos, sucede con los mandilones y las mandilonas. Sucede con el macho mexicano. Sucede con todas las micronormas sociales y de los grupos previamente establecidos. Los tatuajes, las drogas, las preferencias sexuales, la individualidad en música, en ropa, en gustos artísticos, en lo que tú quieras. Si a ti te gusta el rojo y la gente se acostumbra a que te guste el rojo, se vuelve la norma, porque ese es lo normal en ti. Salirte de ello significa que vas a causar revuelo porque las personas no entienden y no saben cómo reaccionar. Entonces, si tú quieres ser todo el tiempo normal, tu consecuencia va a ser abandonar, nada más, casual, pequeñito el pago que tienes que hacer, como los de ciertas compañías de abonos chiquitos y atrancados, hasta la epilotis te la ponen, donde tienes que empeñar y abandonar tu capacidad de evolucionar y de crearte como persona a cambio de encajar siempre dentro de los aspectos sociales. Todos estos aspectos están hechos para ser desafiados, están hechos para ser completamente un punto y un parámetro de crecimiento, no como para que estés nadando como pez en ellos. Obviamente no todos están diseñados para ser especiales, lo siento, pero eso es algo que me he cansado de decir y a la gente parece no hacerle sentido y de hecho les duele cuando se los digo. Si estás alrededor de 100 personas y te sientes identificado, eres un asco. Estás identificado con 100 personas a tu alrededor, lo que significa que estás igual. Y eso, pues mira, si a mí me preguntas, no es como que lo más delicioso que me pueda pasar a mí como persona. A mí me gusta estar en un lugar y sentirme diferente. No significa que no pueda convivir, no significa que... porque eso tiene que ver con niveles de conciencia y adaptación. Pero no significa que encaje, o no significa que me guste, o que tenga que estar ahí, o que tenga que ser normal para ellos. De hecho, me gusta cuando la gente me dice, eres raro. Eso... ay, cabrón, ese chilito extra, ese que le ponen los de los puestitos de fruta, las papas, ese limoncito adicional, y en hasta saliva dice... ay, cabrón, ya le eché sal. Es esa distinción de lo que te hace salirte de aquello que te limita. La normalidad no te va a dictaminar si lo que estás haciendo está bien o no. Si 500 personas hacen una pendejada, va a ser normal. Dentro de lo social, va a ser una norma. Y si tú te brincas de ahí, cabrón, no vas a ser normal, vas a ser anormal.
pero vas a estar haciendo algo inteligente, vas a estar llevando las cosas al siguiente paso. Las personas que están casadas con lo establecido son mediocres, son nefastas, son parásitos que viven su vida y la intencionalidad de ella, la intención y la magia que tiene de fondo por la inercia. Porque la física es una regla la cual, pues bueno, no se pueden brincar, cabrón, porque si pudieran yo creo que muchos también dirían, no, yo paso, ¿sí? Entonces es algo que debemos de tener presente. Esa normalidad como tal es una falsedad y además se utiliza para agredir. Cuando ven a alguien por la calle vestido de una manera diferente, estrambótica, única, lo que la mayoría de las personas, lo que es normal, no tienen una visión de aceptación, es una visión de repudio, de extrañeza, como si estuvieran viendo a un bicho raro. Pero el raro no es el bicho, el raro es lo normal. Y eso es algo que no hemos aprendido a ver como sociedad. Y eso es algo que no hemos aprendido a ver como individuos. No podemos estar definiendo la realidad y lo correcto o lo no correcto por lo que es normal. Lo normal es solo un número estadístico y ya, no tiene más cuando hablamos de lo social. Y cuando hablamos de lo individual, pues ya dijimos que todo es normal. Entonces, mierda, ¿dónde está el punto de quiebre? ¿Dónde está lo complicado para las personas? La filosofía trata la normalidad como aquello cognitivo, de vuelta a la lógica. La biología trata lo normal como aquello que pertenece a sus esquemas y obedece a la lógica de la propia ciencia. Sí, las corrientes ideológicas pueden establecer las normatividades. Por eso es que las corrientes de fe generan y hacen generar lo que es normal o lo que es correcto en base a ese tipo de argumentos. Por eso son venenos para la sociedad y para sus ideologías y para la evolución y el desarrollo y el avance de la mentalidad tanto social como del individuo. La normalidad, nos escriben, es la excusa de la mediocridad generalizada. Perfecto, y estoy completamente de acuerdo. Aquel que agrada de ser normal es un pendejo, no sirve para nada, porque va a ser la misma persona. Es de aquellos que se enorgullece de poderse definir cuando se lo preguntan. Y no me refiero a qué le guste o por dónde. Me refiero a definirse como persona. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la construcción como individuo y de esa responsabilidad que debemos de tener de crearnos como personas y de nuestra influencia de nuestro mundo alrededor? Tiene todo que ver con esto. Una persona que cae en el decir yo soy igual a... Bueno, a mí me causa roña, a mí me causa muchísimo ruido que me digan ay, ¿te pareces a...? No me parezco y soy muy diferente. Mira, tengo los ojos bicolor, ¿no? Y soy capaz de pegarme un puñetazo para traer el ojo morado y decir no soy igual y déjame en paz, chingado. ¿Por qué tenemos...? Entiendo que los seres humanos somos de patrones y los patrones nos ayudan a entender cómo funciona la realidad o el común denominador, hasta las matemáticas por ser de la estadística. Pero como individuos debemos de buscar en el estado mayor de la conciencia desafiar a la normalidad personal y a la normalidad de lo incorrecto social. ¿Qué hacer cuando nuestros propios padres nos empujan a alcanzar esa normalidad? Bueno, es que ahí ya le estamos dando, ahí ya le estamos dando un poder a los papás. México, si ustedes vieron la última película de Walt Disney, El Día de Muertos, que por cierto está preciosa, aunque yo no lloré, para todos aquellos que digan que soy un maldito perro, sí lo soy, no lloré, y me encantó la chingada película, resaltan algo muy marcado, que es un común dentro de la sociedad mexicana, que es esta identificación y respeto, forma honorable a la familia. No es que sea precisamente negativo, pero en México tenemos la costumbre de poner a los papás como si estos fueran la definición total, el camino, el sendero y las mayores fuentes de verdad a lo largo de nuestra vida y a quienes debemos honrar por encima de todas las cosas. Y eso, queridos amigos, no debe de existir. Los papás deben ser fuente de cariño y el respeto y la educación ya del desarrollo de un adulto no tiene que depender de ellos. Entonces, si ustedes quieren entregarle a alguien, sean sus padres, sea un sacerdote, sea quien sea, la capacidad de definirlos
y de determinar qué deben de ser, van a ser normales para alguien más, para ese micromundo. Y es algo en lo cual yo no me encuentro de acuerdo. Ningún ser humano debe de definir a otro ser humano. Debe de comprenderlo, de tratar de ser empático, de que el respeto, no la tolerancia, porque la tolerancia es una pendejada, pero el respeto hacia otro esté presente. Entonces es algo que debemos de manejar. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando nuestros propios padres nos empujan a alcanzar esa normalidad? Si esa normalidad no es normal en nosotros, si esa normalidad no es inherente, si esa normalidad no encaja con nuestra perspectiva de vida, no la adoptes. Desafíala, rómpela y haz lo que tengas que hacer para seguir adelante. Escuchen en este sentido, porque ese es un doble discurso. Hay cosas que necesitan ser comprendidas. Los padres y las personas, no nada más los papás, las personas adultas tienen mayor experiencia que nosotros en algunos aspectos de la vida. Escuchar los consejos es importante, tener en cuenta la opinión de otros es importante, pero de eso a que nosotros permitamos que nos definan es la parte que a mí me hace ruido, porque no les estoy diciendo que si sus padres les dicen que deben de llegar a una buena hora, por ejemplo, porque esas pues no son esquemas de normalidad, son esquemas de disciplina, para que no lo vayan a confundir. La disciplina es la normatividad del día a día, el cual nuestros padres están obligados a inculcarnos. Esa normatividad tiene sentido, pero yo estoy hablando de la composición personal. Esa composición personal no debe de existir ni estar entregada en manos de nadie. Seguir el camino como todos, estudiar, conseguir un trabajo estable. Miren, la vida es un patrón, hablando de patrones, y no me refiero a jefes laborales, sino de patrones de aspectos estadísticos. La vida es un patrón al cual ya nos han predispuesto de antemano. Naces, creces, estudias, pasas 20, 30 años de tu vida estudiando, te casas, tienes hijos, si es que eres heteronormado, y bueno, y quieres además, porque no es necesidad que en base a eso tengas hijos, pero tienes hijos, envejeces, tienes nietos, luego tienes bisnietos y tienes suerte y no te mata algo en el intermedio, y pues luego llega el final ineludible al cual todos estamos obligados a sufrir. Entonces, este patrón dicen, y normalmente se defiende en el es buscando lo mejor para ti. Cuando eres niño lo puedo aceptar, cuando eres adolescente obviamente, pero cuando ya eres joven, cuando ya alcanzas el timbre, cuando ya sabes el caminito, cuando ya puedes rascártelos por tu propia cuenta, ya estás obligado a empezarte a definir como individuo. Y el rompimiento de esas reglas, la mayoría no nos educa para poder desafiarlo, pero es algo que debemos de buscar como personas y de generar una puerta nueva hacia un nuevo ambiente que decida qué es lo que debemos de ser, y ese que decida qué debemos de ser nosotros. Siguiente pregunta. ¿Qué piensa del choque de culturas que hay en Estados Unidos cuando algunas conductas o comportamientos suelen clasificarse como anormales? Me gustaría un ejemplo un poco más específico de esa pregunta, pero la culturalidad y la diversidad cultural tiene que ver con lo que decíamos respecto a lo que es normal o no. Las sociedades tienen diferentes creencias. Obviamente vamos a tocar el tema del mayor veneno que existe de la humanidad, que es la fe y las ideologías que de ella se derivan. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, estas dos corrientes ideológicas, o 3 o 4 o 5, cada una define qué es correcto y qué debe de ser normal y qué no lo debe de ser en base a qué. Entonces, cuando se encuentran, pues existe un choque cultural, existe un choque de normatividades y de normalidades, tanto sociales como emocionales, como psicológicas, como culturales, valga la redundancia. Entonces, ¿es normal? Pues sí, es normal que exista esa anormalidad en un choque de normalidades y de normatividades de diferentes culturas y sociedades que se mezclan sin que ninguna de ellas incorpore como parte de las normas el respeto y la educación y la lógica y el raciocinio y la empatía y todas estas grandes habilidades que las pinches ideologías modernas no tienen, ¿verdad? Entonces, como eso no está presente y cada quien se trepa en su macho de esto es lo correcto, esto es lo que está bien y esto es lo que deben hacer porque mis 500 amigos en Facebook lo hacen,
Pues bueno, por algo tenemos el mundo jodido y enfermo que tenemos. Y por ende estas personas sufren de una discriminación. Ser discriminado no necesariamente es tan malo. Y no necesariamente es tan malo en lo siguiente. No hablo y no digo que la discriminación sea correcta, todo lo contrario. Desgraciadamente la discriminación es normal al día de hoy. Y siguen siendo mayoría aunque la gente no lo quiera aceptar, al menos la mayoría con poder. La discriminación no es tan mala. Y no es tan mala refiriéndome a aquel que la sufre, véalo con esta perspectiva, y se lo digo como alguien que ha sufrido de discriminación la mayor parte de su vida y mucha de ella me la he provocado yo, además. No es tan mala. Cuando las personas te dicen que... Y la discriminación moral, no la legal. La cuestión legal es otro pedo. La cuestión social es otro pedo. La cuestión ética y la cuestión moral, a esa es a la que me refiero, a esa es a la que voy a hacer referencia. No necesariamente es este dramático punto donde debemos de decir que ser discriminado en los aspectos éticos y morales sea tan malo. Porque cuando el mundo es un asco, cuando la gente es pendeja, cuando la mayoría de las personas no tienen estas cualidades tan útiles, el que te vean mal porque tú sí las tienes no es necesariamente tan malo. Obviamente si ya hablamos de sentidos legales, pues no, porque la legalidad no está hecha en base a la normalidad, está hecha en base a la normatividad para establecer la sana convivencia entre ellos. Entonces, la ley debe ser neutral y ahí esa parte se vuelve complicada porque la ley se va a definir en base a lo que sea socialmente funcional y esto encaja con la normalidad de la sociedad para que ésta pueda trabajar y funcionar. Entonces, son cadenas viciosas y círculos viciosos que debemos de tratar y trabajar de diferentes formas. Pero si lo vemos de arriba abajo, es decir, social y del ajeno hacia nosotros, la discriminación nunca es aceptable. Desgraciadamente siempre va a estar presente mientras exista este sentido de lo que debe ser normal y que de lo normal es correcto. Porque además siempre vamos a querer realizar ese matrimonio. Normal, correcto, anormal, incorrecto. Y no, lo normal tiene que ver con la comprensión, la naturaleza y la estadística. Lo correcto no, es algo que debemos de poner de fuera. Y eso es algo en lo que sí quisiera tener como en cuenta, ¿no? O sea, sí debemos de tener ese ojo crítico. Sí me doy a entender, gente. Sí les queda claro, sí les hace ruido, sí me entienden. Sí. No debería de ser tan complicado. Sin embargo, los seres humanos somos complicados. ¿Por qué? Pues porque somos masas protoplásmicas en movimiento, sobre todo en Estados Unidos. Y ni hablar de Medio Oriente. Bueno, y México también tiene su buena proporción de los estándares de la normalidad. Nos quedan 10 minutos. Entonces, díganme, ¿les queda alguna duda respecto a esto? ¿Hay algún tema, alguna persona, filósofo, teoría, corriente que quieran tratar? La normalidad de ustedes como individuos debe de ser definida por ustedes como individuo y nada de lo que ustedes decidan va a salirse de su naturaleza, porque en el momento en que lo decidan va a pasar a ser natural y a tener un sustento dentro de su haber. La normalidad social, desgraciadamente, es algo que no podemos trabajar de la misma forma porque lo definen las masas. Y las masas no son inteligentes. Si una persona como individuo es complicada y la mayoría son ineptas y mediocres, imagínense lo que sucede cuando juntas a todas ellas. Hubo quien me decía que yo era muy crítico y que me la pasaba diciendo cosas negativas de la sociedad, cuando en realidad la sociedad no era tan mala. Sí lo es, porque estoy hablando de la sociedad como sociedad, no me estoy refiriendo al individuo. Y para aquellos que no lo tengan claro, desgraciadamente la mayoría de los individuos son mental y emocionalmente mediocres. Eso es un hecho, desgraciadamente. Y digo desgraciadamente porque a todos joden. Y eso es algo que no se hurta, se hereda y se lo van enseñando a los siguientes y se vuelve normal ser así. Por eso es que nos sorprendemos cuando alguien resulta y saca una idea que parece ser tan original y cuando lo escuchamos decimos, güey, ¿por qué no se me ocurrió a mí? Porque quizás tú no tienes las herramientas para.
Y no me refiero a la inteligencia, porque tienes un cerebro funcional que quizás no tenga ningún tipo de problema que le impida sacar una idea de esas. Es el trasfondo ideológico, el trasfondo cultural, el trasfondo de conciencia y de conocimiento el que te está impidiendo desarrollarte de otra manera. Sobre todo, para quien me pidió la plática, espero les sirva. No debemos de permitir que alguien nos diga si somos normales o no. Sabemos si encajamos dentro de lo normal de la sociedad o no, pero también debemos de tener en cuenta que no todo lo social está bien y no todo lo que es normal para la sociedad debe de seguirse haciendo. Alguien tiene que romper los esquemas. Por eso existen los revolucionarios, por eso existen los defensores de derechos, que por cierto tengo uno en Facebook que creo que está viendo esta plática, te mando un abrazo gigante. Por eso tenemos individuos que tienen que desafiar lo establecido y hacerlo de una manera inteligente y de una manera consciente, porque lo establecido no va a ningún lado. Por eso está establecido, está enraizado, hecho raíz y llegó para quedarse. Debemos de tener siempre en cuenta que para poder generarnos y crecer como personas, debemos de romper lo que es normal y lo que es cotidiano y lo que es común. No hay nada que la rutina no mate. El amor al individuo, la libertad, la expresión, la conciencia, la formalidad, la identidad. Y la normalidad, es decir, la rutina, no existe un sinónimo más fuerte para lo común, para lo normal, que la rutina. Entonces, ustedes decidirán si quieren o no ser rutinarios respecto a este tema, que son ustedes. Entonces, ya de ahí podríamos entrar en el aspecto de la normalidad legal, que aunque le he mencionado, no hemos pues tratado ni tocado mucho ni tocado mucho el tema, pero en realidad pues no vamos a hablar de leyes, ¿verdad? No vamos a hablar de las normas de aquello que debe de hacerse, porque eso creo que es definible y básico para este tema. Quizás más adelante, cuando tengamos más herramientas, podamos tocar el punto, pero al momento y al día de hoy creo que no hay necesidad. Bien, pues nos quedan 6 minutos. Realmente yo sobre el tema ya no tengo mayor expresión, ya no tengo más que decir, a menos que haya dudas o a menos que haya preguntas. Déjenme ver. No, me mandaron unos mensajes, pero no son del tema. Ok. ¿Sí? Ya. Entonces, pues bueno, en deducción, además ya se me acabó el whisky. Además, debemos de quitarnos el estigma de querer ser normales. Las personas que buscan ser normales y que buscan entrar dentro de los parámetros normalmente solo van a estar buscando la definición de sí mismos para su desaparición y posteriormente a su muerte como potenciales creadores en la comprensión y la capacidad de comprensión de entender el universo. En resumen, no sería como la frase: lo que es normal para la araña es el caos para la mosca. Sí, es la subjetividad del tema. Depende a quién lo vea, pero depende a quién lo vea en esos dos sentidos, porque hay cosas que no podemos negar. Si nosotros hablamos de lo normal social, es algo que todos tenemos que ver, es algo que todos tenemos que entender y nos guste o no, ahí está. No podemos hacer nada al respecto, refiriéndome a que no podemos cambiar el hecho. Podemos empezar y tomar acciones para hacerlo, pero en realidad no podemos generar o no podemos cambiar el punto desde el cual lo estamos analizando. La normalidad social, el común, el globo, es así, y bueno, eso es algo que debemos de entender. La normalidad que aplica para esa expresión tiene que ver con tu normalidad, con tu perspectiva, con tu individualidad. Esa normalidad, en referencia a lo social o a otras normalidades, entonces podrá ser subjetiva y podrá estar sometida a debate. Pero la parte social, esa no la podemos trabajar igual, ¿sale? Nada más sí hay que tener presente eso, porque uno pertenece a una ciencia fija. Uno pertenece a la ciencia de la estadística, a la naturaleza y a la lógica. Entonces, eso ya está establecido. Cuando nosotros tomamos una medición y vemos que la mayoría de la gente es pendeja, pues entonces decimos la mayoría de sus decisiones son pendejas, como resulta ser el caso.
Siendo así, pues bueno, eso es lo normal desde el punto de vista social. Que tú seas normal socialmente hablando o no, ya es otra cosa. Porque tú siempre vas a ser normal, no necesariamente vas a hacerlo en relación a lo que está socialmente establecido como normal. ¿Sí? Sí queda claro esa definición, esa diferenciación entre las dos. Díganme que sí para saber y ya cerrar, porque además quiero fumarme un cigarro y no lo voy a hacer en público. Quedamos entonces, además en lo que se animan a escribir o no, el tema para el domingo que viene es los ciclos y cómo romperlos, la búsqueda de patrones. Ese tema va a estar interesante. Me da gusto, hoy hubo un poquito más de preguntas, nada más de poquitas personas. Como siempre voy a seguirlos exhortando, así como el señor Enrique Henry Monster, presidente de todos ustedes, hacia todos es: busquen preguntar. Si ya saben cuál es el tema, que ahora se los di con una semana de anticipación, esperaba un poquito más de carnita, de dónde podemos alimentar. Bueno, no fue el caso, pero creo que de todas formas alimentamos completamente todo lo que teníamos que ver o todo lo que quería tocar respecto al tema. No sé si tienen otra perspectiva o otro ángulo desde donde lo quieran ver, porque además siempre tienen la pinche costumbre de que en el momento en que voy a terminar el video, en ese momento todo el mundo empieza a bombardearme con sus preguntas. Carajo, tenemos toda la plática y tenemos una hora que me aviento aquí secándome la garganta para ustedes y no preguntan. Pero bueno, ya voy a cerrar el video. Creo que ya no hay más dudas, creo que ya no hay más preguntas. Igual que siempre, a ver si ahorita en mi speech final y de cierre no me salen con sus comentarios finales. Gracias a todos por estar. El video no es mío, es de ustedes. Toda la información que contiene, o si creen que algo que dije le pueda servir o ayudar a alguien, adelante, compártanlo, no hay ningún problema. Si alguien quiere comentar algún tema conmigo, mentarme la madre, decirme estás pendejo, no es cierto, no estar de acuerdo o estar de acuerdo, o profundizar más en el tema, o tienen más dudas posteriormente, adelante, por favor agréguenme, no tengo ninguna bronca. El video lo voy a subir a la página de YouTube. Pongo el link de nuevo, no es para que se hagan virales, no es para hacer un canal de YouTube, es simplemente para que tengan el acceso a las pendejadas que digo y la severidad con la que las digo, y bueno, podamos seguirle un tracking. Realmente es para nosotros como conjunto, y pues bueno, viendo que puede salir positivo de ello, compártanlo si les interesa, y pues ya, eso es todo, ¿vale? En vista del éxito, que ya no hay más preguntas ni dudas, les mando a todos un abrazo gigante. Los quiero lo que me permito. A veces los quiero mucho, a veces no los quiero nada. La mayor parte del tiempo ni me acuerdo. Pero bueno, ahí están presentes. Si en algo los puedo ayudar, por favor, adelante. Si en algo me pueden ayudar, pues bueno, ya me haré cargo de llegar a ustedes. Salud por esta noche, les mando un abrazo gigante hasta donde estén, un beso para que se lo pongan en el cachete y no donde ustedes quieran, no vaya a ser. Y pues bueno, bonita semana, estamos en contacto, besos a todos, bye bye.